Si existieran leyes invisibles que gobiernan tu vida, aunque no las veas, ¿te animarías a descubrirlas? Hoy, viajamos hacia un conocimiento que muchos llaman la sabiduría sellada. Capítulo 1. La sabiduría oculta a través del tiempo. Durante siglos, un conocimiento secreto ha viajado en silencio. No lo encontrarás en las escuelas, ni en las universidades, ni siquiera en las grandes bibliotecas públicas. Ha permanecido oculto, transmitido con cautela de maestro a discípulo, de sabio a iniciado, protegido celosamente para que solo unos pocos pudieran acceder a él. Este conocimiento nunca fue considerado un simple cúmulo de ideas o creencias. Para quienes lo custodiaban, se trataba de una llave, un mapa capaz de revelar la estructura oculta de la realidad. Era, según decían, un saber que podía transformar a la persona que lo comprendiera, no porque impusiera dogmas, sino porque ofrecía principios universales que operaban en todos los planos de la existencia. No se enseñaba en aulas abiertas ni se publicaba en tratados oficiales. Por el contrario, se compartía en espacios discretos, a menudo envuelto en símbolos, parábolas y metáforas. Los antiguos egipcios hablaban de él a través de jeroglíficos que escondían mensajes bajo imágenes de dioses y animales sagrados. Los griegos lo transmitieron a través de los misterios de Eleusis y los diálogos filosóficos. Los alquimistas medievales lo codificaron en recetas que parecían referirse a metales y hornos, pero que en realidad describían la transformación interior del espíritu humano. El acceso a este saber no era inmediato. Se decía que solo podía comprenderlo aquel que hubiera preparado su mente y su corazón. Quien se acercaba con soberbia o con deseos de poder terminaba confundido o incluso arruinado, porque estas verdades no estaban destinadas a inflar el ego, sino a liberar al ser humano de la ignorancia y del sufrimiento. El aprendiz debía demostrar paciencia, humildad y disciplina. No bastaba con leer palabras, había que dejar que las palabras penetraran en la experiencia diaria hasta volverse una forma de ver la vida. Por esa razón, a lo largo de la historia, las enseñanzas herméticas fueron protegidas con gran cautela. En ocasiones quedaron guardadas en manuscritos ocultos en monasterios. En otras, se disfrazaron en relatos mitológicos que podían parecer cuentos ingenuos, pero que albergaban símbolos de profundo significado. También se preservaron en logias y sociedades secretas, donde un juramento de silencio aseguraba que no serían divulgadas a quienes no estuvieran listos. Y, sin embargo, a pesar de las persecuciones, de la censura y de los cambios culturales, el conocimiento sobrevivió. Atravesó las épocas como un río subterráneo, invisible en la superficie pero siempre presente. Emergió en Egipto bajo la figura de Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Resurgió en Grecia bajo el nombre de Hermes, mensajero de los dioses y guardián de los secretos. Reapareció en Alejandría, donde filósofos, astrónomos y magos combinaron tradiciones de Oriente y Occidente en un intento de comprender el cosmos. En la India se hablaba de que la mente crea la realidad, en China, de la armonía entre los opuestos en el yin y el yang, en el sufismo, de la unión entre el amante y lo divino. Diferentes lenguajes, diferentes imágenes, pero siempre el mismo eco, que detrás de lo visible existe un orden más profundo, y que conocerlo es acercarse al misterio de la vida. Los alquimistas de la Edad Media lo expresaron como la transmutación del plomo en oro, aunque ellos sabían que no se trataba de un proceso meramente material. El plomo era la condición humana limitada, y el oro era la conciencia iluminada. El fuego de sus hornos representaba el esfuerzo del alma que se purifica. Lo que parecía un manual de química primitiva era, en realidad, un tratado espiritual. El Renacimiento redescubrió los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, y filósofos como Marsilio Ficino o Giordano Bruno proclamaron que en esas páginas se encontraba una sabiduría más antigua que la misma filosofía griega. Durante ese tiempo, el hermetismo fue visto como una revelación paralela a la Biblia, capaz de dialogar con el cristianismo y de enriquecerlo con nuevas perspectivas. Siglo tras siglo, cultura tras cultura,
el conocimiento hermético adoptó diferentes formas. Siempre se presentó como una tradición universal, que no pertenecía a un pueblo en particular, sino a la humanidad entera. Lo que variaba era el lenguaje, a veces el de la mitología, a veces el de la filosofía, a veces el de la alquimia o la poesía. Pero la esencia permanecía intacta, un conjunto de principios que describen la mente, la naturaleza y el universo como un todo interconectado. Finalmente, a comienzos del siglo XX, cuando el mundo estaba atravesando una profunda transformación científica, industrial y cultural, este conocimiento fue condensado en un pequeño pero poderoso libro. En una época en la que la física comenzaba a revelar misterios invisibles y la psicología exploraba el inconsciente humano, alguien decidió reunir la sabiduría hermética en un texto breve, escrito en un lenguaje claro, directo y sin adornos innecesarios. Ese libro, a pesar de su brevedad, guarda la ambición de transformar por completo la manera en que vemos la realidad. No es un tratado interminable, sino un compendio de 7 principios que, como llaves, abren la puerta a una nueva forma de comprender el cosmos y la vida. Ese libro es conocido como el Kybalión.